Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Oh, mejor que el primer servicio. Hay más de 5 personas que están bien en el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Bueno, espero que después del mensaje se puedan sentir un poco más mejor y un poquito más animados la próxima vez que alguien te pregunta si estás bien. Bueno, la semana pasada compartimos sobre cómo comenzar un ritmo sagrado en Cristo Jesús y cómo mantenernos en este ritmo sagrado en Cristo Jesús, que nos permite estar constantemente en Él. Y este ritmo nos permite a nosotros poder descansar de nuestras obras, pero a la vez permitir que el Espíritu Santo esté constantemente viviendo y obrando a través de nosotros y en nosotros a la vez. O sea que nos enfocamos más en la obra de Dios, que nos permite sentir como un sábado constante en vez de la obra de nosotros, que muchas veces no alinea con la obra o con lo que desea Dios. Este sábado constante. Y aprendimos que antes de que Dios nos llamó a ser, Dios primero nos llamó a ser, a estar con Él más que todo. Y de ahí, de estando con Él, en esa constancia, ese sábado constante, pues entonces Él lleva a cabo su obra. Seguimos con esta serie titulada Recoge eso y deja eso. Todos podemos admitir que vivimos en una cultura, especialmente aquí en los Estados Unidos, que constantemente nos está influenciando con una variedad de fuerzas constante. Estas fuerzas constantes están informando cada aspecto de nuestras vidas. Informa cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo vemos a las cosas, hasta de la manera que nosotros nos relacionamos a Dios. Sin saberlo, crea unos lentes, unos filtros en nosotros de la manera que nosotros vemos o masticamos la totalidad de la vida en la cual que nosotros vivimos. La cultura tiene una variedad de fuerzas. Por ejemplo, aquí específicamente en los Estados Unidos están las cosas raciales, el tema racial, algo que está dividiendo esta nación. Cuando nosotros vemos ese aspecto de esas fuerzas, miramos a las personas como si fueran inferiores a nosotros porque son de otra cultura o quizás tienen otro color de piel o hablan otro idioma, o vemos el imago Dei, la imagen de Dios, un ser humano creado en la imagen de Dios, no importando el idioma o la cultura que tenga. O políticamente, dejamos que la política informe cómo yo voy a vivir en este mundo, si soy partido rojo, azul o verde o amarillo, lo que sea. O voy a permitir que la Biblia y mi relación con Dios y la iglesia sea lo que informe mi política y cómo yo voy a responder al gobierno y vivir en esta comunidad que Dios me ha llamado. También tenemos las cosas personales. Frecuentemente nos enfrentamos con la enfermedad, la muerte, el divorcio, divisiones, y la experiencia de estas cosas pueden informar cómo nosotros desempacamos y vemos al mundo. En respuesta a todas estas fuerzas que nos enfrentamos, ¿qué es lo que está informando mis pensamientos? ¿Qué es lo que está informando mi comportamiento hacia estas cosas? El filtro que se está desarrollando en mí es del mundo, un filtro del reino de Dios. Como padres, uno de nuestros grandes trabajos y responsabilidad en amor es crear filtros para nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos están viendo cosas, están pensando, están respondiendo al mundo, y nosotros tenemos que ayudarlos a crear un filtro por el cual cómo discernir y desempacar lo que estoy viendo y lo que estoy experimentando en mi vida. Y bueno, pues en esta época, para yo y mi esposa Stephanie, ya mismo nos vamos a encontrar con nuestras 2 hijas. Sofía tiene 10, Abigail tiene 9 años, para desempacar una de las creaciones que Dios hizo: el sexo. Ahora me imagino que muchos de ustedes se le abrieron los ojos o quizás están como que ¿qué? Anda, 19 años. Quizás eso porque tú has tenido una trama con el sexo. Quizás porque tus padres nunca tocaron ese tema. Quizás porque el mundo ha influenciado tu perspectiva y cómo tú ves a esa creación que hizo Dios.
yo y mi esposa no vamos a dejar que el mundo vaya a ser lo que va a determinar lo que mis hijas aprendan sobre una de las creaciones más bellas que hizo el Señor, que nos permite crear con Él, nos permite amar entre un matrimonio y nos permite constantemente consagrar el pacto de matrimonio entre yo y mi esposa y Dios. De la misma manera, nosotros caminamos con Dios y Dios se relaciona con nosotros y Él crea filtros para nosotros ver el mundo que nos rodea. De la misma forma que yo y mi esposa lo hacemos con Sofía y Abigail, no importando el tema. ¿Un filtro del reino o un filtro del mundo? Efesios capítulo 4 versículo 1 lee y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esta serie nos va a impulsar a nosotros de vivir el llamamiento que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús de una manera que sea digna. Vamos a discernir y examinar cuáles son las cosas que deberíamos dejar y cuáles son las cosas que debemos de recoger, que en un tiempo no hubiéramos dejado, pero aferrarnos de estas cosas y asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible para dejar que esto sea lo que informe cómo vamos a responder al mundo. La gran idea en el día de hoy es que la decisión de dejar eso y recoger eso puede hacer o deshacer tu vida. Puede hacer o deshacer tu vida. Determina el filtro, los lentes que está desarrollando un reino, que está desarrollando el filtro de un reino, un filtro del mundo. Esta serie va a ser informada por la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios. Y podemos creer que Pablo escribió esta carta desde la cárcel, cuando estaba en la cárcel en Roma. La carta fue escrita no para corregir errores de la iglesia, sino fue mayormente para prevenir que la iglesia no cayera en ciertos aspectos de vivir aquí en este mundo. La carta fue escrita para un grupo de cristianos que aunque seguían a Jesús, eligieron vivir en una pobreza espiritual. En vez en las riquezas espirituales que tenían en Cristo Jesús. No habían aceptado estas riquezas y procedieron a vivir en esta pobreza espiritual. Ahora, antes que los juzguemos, todos nosotros podemos identificarnos con esto. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la trampa cuando vivimos a través de algo y no nos aferramos a la verdad y las promesas de Dios que sabemos y que están aquí en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido la totalidad de la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Es como una cuenta de banco que está compuesta de verdades y promesas que informan cómo yo voy a responder en Cristo Jesús en la tormenta que me encuentro en el día de hoy. Por ejemplo, que somos hijos adoptados. Esto informa no solamente mi identidad como persona, pero también informa mi intimidad con Jesús. Y la realidad que Él está constantemente cuidando de mí. Si no me tengo que preocupar, no tengo que temer. Que soy aceptado en Jesús. Que aunque este mundo me va a rechazar y me va a seguir rechazando, no importa, porque yo estoy aceptado en Cristo Jesús. No me tengo que sentir rechazado. Que soy redimido y perdonado. Que ya no tengo que tener la vergüenza o sentir esa vergüenza por el quebrantamiento de mi pasado. O cuando me vaya a caer de cara mañana, porque todavía vamos a seguir pecando mientras que estamos siguiendo a Cristo Jesús. Que estamos sellados por el Espíritu Santo. Que mi futuro está garantizado como ciudadano del reino de Dios. Cuando estoy siguiendo a Jesús en medio de todo, puedo elegir un gozo sabiendo que yo sé cuál es mi destino.
que mi caminar con Jesucristo es una jornada, una vida nueva que constantemente me revela cada aspecto de Jesús y me da sabiduría, conocimiento, entendimiento. Constantemente puedo experimentar la misericordia de Dios y la gracia de Dios y íntimamente me va conformando más y más a la imagen de Cristo Jesús. Esas son las herencias en las cuales que Pablo nos está llamando a aferrarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra rebelión, cuando nos realizamos que no nos podemos salvar, que Jesús es el único Salvador, esta herencia es nuestra. Y tenemos todo en Jesús. Él es nuestro. Y eso informa cada aspecto de nuestras vidas. Nos aferramos a eso. Esos son los lentes y el filtro por la cual que yo voy a filtrar todo lo que me está sucediendo. ¿Cómo es que este evangelio, cómo es que esta herencia informa lo que estoy viviendo en estos momentos? Estaremos específicamente desempacando Efesios capítulo 4 para esta serie. Dios a través del apóstol Pablo nos está enseñando y desempacando principalmente que caminar espiritualmente como cristiano debe ser que nosotros estamos aferrados de esta riqueza, de esta herencia. Nuestro caminar con Jesús es estar aferrado a esta herencia, estas verdades espirituales. Que el comportamiento de nosotros no determina nuestra bendición, sino que la bendición es lo que determina nuestro comportamiento. O sea que típicamente como cristianos, quiero hacer todo lo posible para complacer y comportarme bien con Dios porque quiero que Él me bendiga. Pero en realidad es que yo me comporto y respondo a Dios de esta manera porque ya yo estoy bendecido. Y eso informa cómo estoy respondiendo a las cosas de este mundo. Les quiero invitar en estos momentos, si Dios les permite, que por favor se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios. Como siempre, todo mensaje que se predica aquí, en este edificio de esta tarima, a la iglesia, está informada por la misma palabra de Dios. Efesios 4, 11 al 14 y 17 al 24. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los dominaba y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la naturaleza, de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La palabra de Dios, por favor, tome su asiento. Pablo aquí comienza recordándonos del intento del Señor, que es esforzarnos que nosotros como iglesia seamos uno, que el cuerpo de Cristo Jesús, no importando los idiomas y todas las diferencias, que nosotros seamos uno como el cuerpo de Cristo Jesús.
Y no solamente eso, que seamos uno en un espíritu, en un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y después nos da la constitución de dones. Ahora es extremadamente importante recordarle que Jesús pagó un precio muy, muy grande para que tú y yo tengamos estos dones espirituales. Un gran precio. Para todos nosotros que creemos y seguimos a Cristo Jesús, sí, tú tienes un don espiritual especial, específico, que el Señor te ha dado a ti como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, esto no es un don natural que tú recibes cuando tú naces, como si puedes correr rápido, brincar alto, quizás puedes tocar una guitarra, lo que sea, se te hace fácil. No son dones naturales, aunque esos dones sí vienen de Dios, pero estos son dones sobrenaturales, espirituales, que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros cuando nosotros estamos llevando a cabo la voluntad de Dios en misión, con un propósito especializado y en específico que el Señor nos ha dado a todos como cuerpo de Cristo Jesús. Primeramente, como nos dijo, para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para desarrollar el cuerpo de Cristo Jesús, para llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa? Que todo ser humano que sea creado en la imagen de Dios, que pueda recibir la gracia y la misericordia de Dios, perdón por sus pecados, vida nueva y establecer el reino de Dios en las almas de toda persona que viva aquí en la tierra. El propósito está centrado en Cristo Jesús. Establecer ese reino que permite perdón y restauración para que nadie se pierda. Esos dones nos permiten a nosotros evangelizar, traer la esperanza de las buenas nuevas aquí a la tierra que no tiene esperanza, para ser discípulos, para conformar a todo ser humano, para ser igualito como Jesús. No vamos a ser dioses como Jesús, solamente hay un Dios, pero podemos ser conformados a la imagen de Jesús, para vivir en misión. Una vida unida a Jesús. Esa vida nueva es vida en misión. Para crecer el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, la novia. Que nadie se pierda. Nos capacita para ser discípulos de todas las naciones. Una de las cosas que me fascina tanto de la iglesia aquí en South Boulevard y de la comunidad de South Boulevard y en Charlotte en sí es porque Dios está trayendo las naciones aquí hacia nosotros. Qué bella oportunidad de convivir con ellos y permitir que conozcan a Cristo a través de nosotros para ser sal y luz aquí. Ahora sí, todavía se necesita gente que vaya en misión, pero Dios mío, qué oportunidad nos das de poder edificar el cuerpo de Cristo aquí. Y esa es la próxima. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos. Somos redimidos por la sangre de Jesús. Somos uno en Jesús. Nuestro pecado ha sido perdonado, pero como quiera todos nosotros tenemos debilidades. Y una de las cosas que me encanta de la iglesia, ustedes, es que cuando convivimos juntos, el Señor permite que nuestras debilidades salgan hacia la superficie. Ahora, muchas veces el quebrantamiento de la iglesia, vemos las debilidades de los demás y huimos y decimos, ay, no me gusta esa iglesia más. Pero fíjate, hay propósito cuando esas debilidades salen a la superficie. Como iglesia, reconocemos esas debilidades, desarrollamos conocimiento propio de mis debilidades. Así yo puedo tomar esas debilidades con la iglesia y virar hacia el Señor para que el Señor sea poderoso y fuerte a través de mí, como dijo Pablo. Y con esas debilidades podemos demostrar al mundo cómo dependemos del Señor y no de nuestro propio esfuerzo. Nuestras debilidades nos llevan a una gran dependencia en el Señor. Ahora esta cultura te dice, no, olvídate de tus debilidades. Enfócate en tus fortalezas.
pero tus fortalezas es tus propias fuerzas. Pablo dice, yo me jacto en mis debilidades, porque entonces Dios se manifiesta y Él es poderoso. Pablo nos está enseñando aquí madurez con estabilidad. En Cristo nosotros somos una tercera raza de gente. ¿Cómo? No, yo soy de Puerto Rico, ¿de qué tú hablas? Somos una tercera raza de gente. Somos una nueva creación. Somos una nación separado, santo, apartada. No somos judíos, no somos gentiles. No somos del pacto judío que ya fue cumplido en Cristo Jesús. No somos gentiles, no somos de este mundo. Somos hijos en Cristo comprados por la sangre del Cordero de Jesús. Somos un nuevo pacto y en respuesta a esta verdad, esta gracia, esta misericordia nos sometemos a vivir como vivió Jesús. Y vivo de esta manera porque soy bendecido. Soy bendecido. Dios a través de Pablo nos urge que resistamos los filtros anteriores. En otras palabras, los filtros del mundo que son ausentes de Dios. Es una mente sin Dios que permite que la persona sea en vano, inútil, una mente vacía. Estas mentes están enfocadas en las metas y los deseos del mundo, los placeres del mundo, las posesiones del mundo, el poder del mundo, la posición del mundo. No solamente eso, te lleva a la religión. Pastor, ¿de qué tú hablas? Tú ves, la religión es cuando yo creo que mi santidad depende de mí y de la obra que yo hago y no de Jesús y su gracia y su misericordia. Porque nosotros solamente somos santos por Jesús, por lo que Él hizo. Religión es el pensamiento falso que yo tengo la capacidad de ser santo y salvarme a mí mismo. Honor propio. Y me someto a los dioses de la creación. Salmos 94:11. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. No podemos depender de ellos. Pero sin embargo, ¿cómo es que nosotros vamos por las redes sociales, nos ponemos a leer y nuestros pensamientos sobre las cosas de este mundo y hasta cuando compartimos con nuestros compañeros, proviene todo de lo que estamos leyendo a través de ahí, en vez de la misma palabra de Dios? Salmos 10:4. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Los filtros del mundo nos deja la mente oscura. No entienden a Dios y a su palabra. No entienden el propósito de Dios y de la manera que Dios obra. Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Están muertos espiritualmente. Vida sin vida. Nos llama a reafirmar la verdad en Cristo. Versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras les hablo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. ¿Qué es lo que nosotros creemos de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿O cómo es que Jesús mismo en su vida informa nuestras vidas? Jesús es una aseguranza en caso de una emergencia, si necesito algo. O Jesús es una póliza de aseguranza de asegurarme que yo no voy a ir al infierno, así yo puedo vivir la vida que yo quiero. No. Es vida en Él. No solamente tenemos que saber la verdad, tenemos que hacer todo lo posible para estudiar y aplicar y aferrarnos de estas promesas y verdades. Tenemos que recibir este filtro nuevo, aferrado de la realidad que somos criatura nueva, que tenemos mentes renovadas, que el reino de Cristo está dentro de nosotros y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos que quitar esta ropa vieja totalmente
quitártela y ponerte la ropa en alabanza y recibir y vestir la realidad que eres un hijo adoptado, que eres un real sacerdocio, que eres una nación nueva, que eres escogido, eres el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Así, no seremos zarandeados por los vientos falsos, enseñanzas engañosas del mundo, y no vamos a caer y someternos al reino del enemigo de nuestras almas. ¿Cómo escojo eso? ¿Cómo recojo eso y dejo eso en acción? Primeramente tenemos que dejar las especulaciones de la cultura. O sea, esos son pensamientos, ideas que no están fundados por una base real. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es nuestra base real? ¿La palabra de Dios? ¿La iglesia? ¿La novia? ¿El cuerpo de Cristo? Nuestra perspectiva quebrantada y limitada. ¿Qué es lo que está informándola? Nos llama a recoger la revelación de Dios. Ahora, hay 3 revelaciones especiales que Dios nos dio a nosotros. Primeramente, Dios en carne y hueso, Jesucristo. Revelación especial que vino aquí a la tierra, convivió con nosotros y se entregó en la cruz de Calvario y resucitó en el tercer día. También está la revelación especial de su palabra, la misma palabra de Dios que Dios habló, inspiró y escribió a través de los apóstoles. Pero también tenemos la revelación especial de la iglesia. Y nosotros tenemos que amar a la novia, amar a la iglesia. Sí, con sus debilidades. Y la iglesia, en conjunto con la palabra de Dios, la Biblia, es lo que informa y crea los lentes para responder, los filtros para responder a este mundo. Y así no ser zarandeados por las mentiras que provienen a través de todo aspecto de este mundo. Así es que nosotros podemos unirnos como un cuerpo y ser unidos en el Espíritu Santo. Hay un investigador y hermano en Cristo que se llama Rod Streetman, que compartió el Power of Four Effect. No lo traducí, lo voy a intentar explicar porque en español se me hizo difícil. El poder del efecto de 4. Se dedica a una investigación, Jonathan. Investigación. Datos sobre la aplicación o la falta de aplicación de la palabra de Dios en las vidas de los cristianos. Él vino y entrevistó más de 200,000 personas en 20 países diferentes. Una variedad de ambientes. Y mira la conclusión de la investigación. La vida de alguien que se compromete en leer, usar las escrituras 4 o más veces a la semana se ve radicalmente diferente a la vida de alguien que no lo hace. De hecho, las vidas de los cristianos que no se ocupan de la Biblia, la mayoría de los días de la semana son estadísticamente iguales a las vidas de los que no son cristianos. ¡Wow! El efecto de leer 4 o más veces a la semana. Si leo la Biblia 4 o 5 veces más a la semana, pues entonces tiene un gran impacto en mi vida. Pero si no lo leo, estadísticamente mi vida, con comparación a una persona que no cree y sigue a Jesús, que tiene una mente oscura, no es diferente. Pero nos dio más allá unos resultados que me fascinan. Primeramente, si leemos 4 o 5 veces a la semana, somos 228% más probable de compartir nuestra fe con los demás. Jesús no nos llamó a hacer eso. Creo que sí. Somos 231% más probable de hacer discípulos de otra persona. Jesús nos llamó a hacer eso también. Yo creo que sí. Somos 600% menos probables de sentirnos estancados o secados espiritualmente. O sea que si leo, soy 60% menos probable de sentirme así, seco espiritualmente.
Si leo, soy 59% menos probable de ver pornografía. Es un gran problema, especialmente entre los hombres, que nunca se les explicó el sexo. 30% menos probables de luchar contra la soledad. 416 más probables de dar económicamente a la iglesia. 218% más probable de dar financieramente a causas distintas hacia la iglesia. O sea que cuando yo leo la palabra de Dios, mínimo 4 o 5 veces al día, informa mi vida de una forma totalmente diferente y me permite a mí hacer una sal y una luz que es totalmente diferente al mundo. Pero si Jesús es solamente una póliza de aseguranza, pues mi vida no es diferente a la persona que no cree. Wow. Tenemos que hacer la decisión si vamos a dejar eso y recoger y comprometerme a leer y usar la palabra de Dios. Ay, pastores, que no tengo tiempo. Siempre tenemos tiempo para las cosas que nosotros queremos. Ay, pastores, que cuando yo leo, la verdad que se me hace difícil, es como japonés. ¿Tienes un teléfono? Hay como 100 versiones de la Biblia en español. Escoge una. Hay 500 versiones de la Biblia en inglés. No solamente eso, hay comentarios por días que te ayudan a desglosar la palabra de Dios. Pero más importante, el Espíritu Santo está ahí ayudándote en todo momento a desglosar y desempacar la palabra de Dios. Honestamente, no hay excusa. Tienes que hacer la decisión de vivir una vida que da honor al llamado que Dios nos ha dado, porque somos bendecidos.